el pueblo de Dios unido, adorando al Señor. Ahora, esto era realidad en los tiempos del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel se unía como pueblo para adorar a Dios, allí en el tabernáculo, en el templo, y también habían historias de personas que adoraban a Dios individualmente. Esto también fue verdad en los tiempos del Nuevo Testamento. La iglesia cristiana, los primeros cristianos adoraban a Dios de manera personal y también a través de la iglesia local. Pero ¿cómo ha cambiado eso hoy, ¿no? Al día de hoy, más de 2000 años después de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo? ¿Qué dilemas y qué desafíos enfrentamos las iglesias hoy al animar a los creyentes a adorar como Dios manda? Hay algunos factores. La cultura contemporánea valora más la experiencia que la comunidad. Es decir, muchas personas están centrando su adoración en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que yo quiero hacer, independientemente de si son parte o no de un cuerpo que es la iglesia, y eso es peligroso. Muchas canciones modernas también enfatizan la intimidad personal con Dios, pero descuidan la dimensión congregacional, el hecho de adorar juntos al Señor, que también es una parte importante. En otros casos, la adoración se ha vuelto un producto que se evalúa por su capacidad de likes, de vistas o de generar asistentes en vez de lo que realmente es, una ofrenda, un sacrificio hecho a Dios. Eso genera entonces creyentes que son muy afectos de escuchar unas canciones o de repente ir a un concierto, pero no comprometerse con la iglesia, no comprometerse con la comunidad de la iglesia. Más allá de la tecnología y de la proliferación de todas estas cosas que uno puede ver ahora, ¿no? Predicaciones, canciones, conciertos en internet que hacen que una persona diga, ¿para qué voy a ir a una iglesia si puedo estar en mi casa simplemente y conectarme allí? Muchos creyentes, es más, prefieren conectarse a transmisiones en vivo de servicios de la iglesia, de alguna iglesia, de muchas iglesias, en vez de ser parte de una iglesia permanente. El ritmo acelerado de la vida moderna, la sobrecarga tecnológica, los problemas sociales, económicos, dificultan que muchos creyentes practiquen disciplinas espirituales como la oración, la meditación, la lectura de la palabra, ni de manera personal ni de manera congregacional. Entonces tenemos creyentes que no crecen, que no avanzan. Entonces es un problema bien complejo. Estamos tratando solamente de ver algunos puntos, pero creo que queda claro para todos nosotros que la adoración a Dios no se trata solamente de una mera asistencia el domingo, o solamente se restringe a una experiencia personal desconectada de la iglesia local. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios cuando hablamos de adoración. Para eso, por favor, ayúdame y dirígete conmigo al libro de los Hebreos, capítulo 10. Lo que leímos al inicio del servicio, ¿no? Esta lectura bíblica, Hebreos 10, 19 al 25. Así que, hermanos, dice la palabra, teniendo libertad en el lugar, para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Vamos a dejarlo allí, vamos a quedarnos allí en ese punto, en el final del verso 21, porque esta primera sección nos habla de lo que hace posible la adoración. Ojo, no adoramos a Dios por lo que Él vaya a hacer. Adoramos a Dios por lo que Él ya hizo. ¿Amén? No adoramos a Dios por lo que Él va a hacer. ¿Por qué? Porque si adoramos a Dios por lo que Él va a hacer, puede ser que no lo haga en el tiempo que yo quiera, o puede ser que no lo haga de la manera que yo quiera. Entonces mi adoración va a cambiar dependiendo de si recibo o no respuesta a lo que yo quiero. Y no es así. La adoración no se basa en lo que Dios va a hacer. La adoración se basa en lo que Dios ya hizo. En lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso le adoramos. ¿Amén? Por eso le adoramos. Y así, es más, yo digo, en algún momento pensé en esto, ¿no? Y si aún Dios decidiera nunca más bendecirte, nunca más en tu vida, igual tú eres bendecido ya. Porque Dios te salvó. Amén. Porque Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ya eso es suficiente bendición. Claro, sobre eso hay mucha más gracia. Dios nos bendice abundantemente y damos gracias a Dios por ello, pero ese no es el objetivo. No es una adoración condicional, sino es una adoración basada en una base sólida, en lo que Dios ya hizo. Y por eso el escritor de Hebreos empieza diciendo esto, ¿no? Los beneficios que tú y yo tenemos gracias al sacrificio de Jesús. Primero, ahora tenemos acceso al lugar santísimo.
¿no? A la presencia misma de Dios, a la cual podemos acercarnos con confianza. Hebreos 4 menciona esto, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Puedo acercarme a Dios, aunque haya fallado, aunque haya pecado, aunque no me sienta bien, aunque me sienta mal, igual puedo acercarme a Dios confiadamente, porque de Él no voy a recibir ira, no voy a recibir juicio, sino gracia y misericordia por la obra de Jesús. Se ha abierto un camino nuevo y vivo, dice, que nos da acceso a Dios. Los creyentes judíos a los cuales estaba dirigida esta carta tenían la experiencia de que para acercarse a Dios tenías que llevar tus corderos, tenías que llevar tus animales, tenías que llevar tus sacrificios diarios, tenías que llevar tu ofrenda mecida, tenías que llevar tus diezmos. Todo eso era una carga pesada sobre el judío que todos los días tenía que hacerlo. No era que un día nada más, no, todos los días, porque todos los días pecaba y todos los días tenía que arreglar su situación con Dios. El escritor de Hebreos dice, hay ahora un camino nuevo, diferente, un camino distinto. Este camino es un camino de gracia. Tú no tienes ya que traer estas situaciones o estos esfuerzos para tratar de ponerte en paz con Dios, porque Dios ya te puso en paz con Él a través del sacrificio de su Hijo. Es más, el velo se rasgó, dice. Nunca más se puede volver a colocar. El camino está abierto, ¿no? No hay nada que impida que usted pueda acercarse a Dios. Claro, el pecado en un sentido sí impide, ¿no? El pecado en un sentido sí impide que nos podamos acercar a Dios, pero no es un asunto que no se puede solucionar, ¿verdad? En cambio, si yo quisiera acercarme a Dios a través de la ley, a través de los esfuerzos humanos, no hay forma, eso no se puede solucionar, no puedo acercarme a Dios. Pero si yo soy creyente y he pecado, dice la Escritura que si hemos pecado, abogado tenemos para Jesucristo, ¿verdad? Puedo pedir perdón por mis pecados y nuevamente se reanuda mi comunión con Dios. El camino sigue abierto, el camino no se cierra, se obstaculiza para el pecado, sí, pero no se cierra, el camino sigue abierto. Tenemos un gran sacerdote, dice, sobre la casa de Dios que intercede por nosotros. Es una verdad maravillosa. Cristo intercede por usted y Cristo intercede por mí. ¿Qué le parece esa verdad? Amén. Cristo intercede por nosotros, por los creyentes, está orando conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo también, dice la Escritura, ¿no? Pablo menciona esto, que el Espíritu Santo ora y gime con gemidos indecibles, dice, orando conforme a la voluntad de Dios por los creyentes. Entonces, poniéndonos a pensar en esta obra maravillosa que Cristo ha hecho, que es perfecta, que es suficiente, que es efectiva a favor de los que creen en Él, entonces yo puedo decir, ya no necesito más luchar para poder ganarme una comunión con Dios. Yo puedo acceder con confianza a la presencia misma de Dios en los méritos de Cristo, y eso es una gran noticia. Cada vez que yo me acerco a Dios, a pesar de mí mismo, a pesar de mi condición, yo no voy a encontrar ira, ni enojo, ni juicio, sino gracia y paz eterna. Después de todo este perdón, después de toda esta gracia y de toda esta misericordia, ¿cuál es la respuesta del creyente? ¿Somos agradecidos por su gracia infinita? ¿No? ¿Tenemos una buena actitud ante el Señor y las demandas de su palabra? ¿Respondemos con amor y generosidad ante la bondad de Dios para con nosotros? ¿Somos fieles al que nos amó y nos salvó cuando no lo merecíamos ni lo pedíamos? ¿Perdonamos a otros como Cristo nos perdonó en la cruz? ¿Servimos con pasión al Señor dando todo de nuestro ser para que el nombre de Dios sea glorificado? Pues con vergüenza a veces tengo que decir que no, que a veces no lo hago, ¿verdad? Que a veces no lo hago, a veces no soy agradecido con Dios, sino me suelo enfocar en lo que no tengo, en lo que quisiera alcanzar, en lo que no logro conseguir, olvidando lo que Dios ya me dio, ¿no? Olvidando lo que Dios ya me dio. Lamentablemente a veces no tengo una buena actitud frente a Dios y a lo que Dios me manda. Me quejo, no quiero obedecer, ignoro o hago de cuenta que no es para mí lo que sé que es para mí. No sé qué es la demanda de Dios para mi vida. Me quiero hacer ahí el loco. A veces soy egoísta, ¿verdad? Y mezquino para con Dios. Prefiero gastar en mí mismo. Y ahí sí ya no me mido, ¿no? Me compro ropa, me voy a comer, me voy de viaje, me voy de paseo, invierto, gasto, como, disfruto. Pero cuando me dicen para dar para la obra de Dios, digo, no tengo, ¿no? No puedo, no tengo, ¿no? Y eso es ser egoísta también, para con Dios. A veces soy infiel y guardo rencor en mi corazón, ¿no? Apático, tal vez hasta perezoso. Pero para mi vicio sí, ¿no? Para jugar, para el fútbol, para el play, para salir con amigos, para tontear, para chismear o para lo que fuera, ahí sí tengo tiempo, ¿no? Ahí sí me muevo rápido, coordino, me esfuerzo.
pero para la obra de Dios, para servir al Señor, para evangelizar o para hacer algo que sé que Dios quiere que haga, porque es su voluntad expresa, ya como que me cuesta un poquito, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos esto, ¿por qué? Porque somos en un sentido, bastante iguales a los creyentes a los cuales el escritor de Hebreos escribió. Niños en Cristo, ¿no? Tardos para oír, perezosos en cuanto al espiritual, y nos hemos sobre todo olvidado de mirar lo precioso y maravilloso que es Cristo. Por ende, cuando yo dejo de mirar lo maravilloso que es Cristo y lo maravilloso que es Él y Dios, miro el mundo. Y obviamente soy tentado por las cosas que este mundo me ofrece. No porque lo que el mundo me ofrezca sea mejor, lo que el mundo me ofrece no es mejor, pero he dejado de considerar lo valioso que es Cristo, ¿no? He dejado de mirar y de considerar lo valioso que es Cristo, entonces caigo en la ilusión de pensar que lo que el mundo me ofrece es mejor, cuando no lo es, pero pienso que sí lo es porque he dejado de mirar, he dejado de recordar todo lo que Cristo hizo por mí. Entonces, si ya dejo de mirar al pasado, si ya dejo de mirar lo que Dios hizo por mí, ya no tengo razón para adorar. Mi adoración se vuelve condicional. Si me va bien, adoro. Si no me va bien, no adoro. Si me va bien, sirvo. Si no me va bien, no sirvo. Y eso en el mejor de los casos. Porque tal vez me va tan bien que me olvido de Dios ya. Simplemente me centro en mí mismo, en lo que yo tengo, en lo que lo estoy logrando, en lo que consigo. Y me olvido completamente de Dios. Y entonces estoy peor todavía. Entonces, para poder entender la adoración correctamente, primero tengo que recordar o mirar, no a mí, sino a lo que Dios hizo. Amén. Hermano, nunca se olvide de lo que Dios hizo por usted. Nunca se olvide de dónde Dios le sacó. Amén. Nunca se olvide cómo era usted sin Cristo y dónde estaría hoy sin Cristo. Nunca se olvide de la grandeza y de la bondad y de la misericordia de Dios, porque realmente no hay nada en el mundo que sea más valioso de lo que Cristo es y lo que Cristo hizo por nosotros. Recién allí, entendiendo esta maravillosa verdad, es que recién puedo examinar mi propio corazón y decir, ok, ¿cómo estoy adorando a Dios? ¿No? ¿Cómo estoy haciéndolo? Y mira lo que dice el versículo 22 y 23. Acerquémonos con corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, dado que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí todo lo que necesitamos para poder acceder a la presencia de Dios sin esperar juicio, sino misericordia y gracia, entonces el mandato es claro. Acércate a Dios, ¿no? Pero con un corazón sincero. Acércate a Dios con gratitud. Es claro, ¿no? Mira lo que Dios ha hecho por ti. Ahora acércate a Dios. Porque para eso Dios lo hizo. ¿Para qué Dios envió a su Hijo? Para que el hombre pudiera acercarse a Él. ¿Para qué Dios sacrificó a su propio Hijo? Lo entregó a la muerte. Para que el hombre pudiera acercarse a Él. Porque sin su Hijo, el hombre sería imposible que se pudiera acercar a Dios. Entonces, ya dado que Dios ha hecho esto maravilloso, entonces ahora dice, acércate a Dios. Ahora, cuando pensamos en este término, acercarnos a Dios, hay varias cosas que tenemos que considerar. Hay algunos versos que yo quiero mostrarte. Por ejemplo, Santiago 4, del 8 al 10, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. ¿No? Es uno de los versos que quiero considerar con usted. Cuando hablamos de acercarnos a Dios, eso implica abandonar el pecado. Amén. Acercarme a Dios implica que yo tengo que dejar cosas. Yo tengo que dejar malos hábitos, pecados, malas amistades, relaciones. Tengo que dejar, porque no puedo acercarme a Dios, que es santo, con esas cosas. Necesito dejarlas para poder acercarme a Dios. Si no, no hay un acercarme a Dios. Pienso yo, pero no hay un acercamiento real. Hebreos 4:16, ya lo hemos leído, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿No? No importa cuán pecador sea, no importa cuánto me haya alejado, no importa cuán bajo haya caído en mi alejamiento de Dios, la Biblia promete que si yo me acerco a Dios, ¿qué voy a encontrar?
misericordia y gracia, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Acercarme a Dios implica necesariamente abandonar el pecado, dejar de lado, vuelvo a repetir, lo que me distrae, lo que me entretiene, lo que sé que está mal, que no le agrada a Dios, pero a veces queremos seguir teniéndolo allí y tenemos que dejarlo. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Dice el escritor de Hebreos. Primero, con un corazón sincero, ¿no? Tengo que acercarme a Dios con un corazón sincero. ¿Qué significa esto? Con una decisión firme de la voluntad. Es decir, si voy a acercarme a Dios, es algo que yo he decidido hacer. Nadie me está obligando, nadie me está persuadiendo. Yo he decidido acercarme a Dios no por obligación, no porque espero algo a cambio, sino quiero acercarme a Él porque Él es mi vida, porque estoy agradecido con Él, porque no soy nada sin Él. Quiero acercarme a Dios. Esa es la pregunta, hermano. ¿Usted quiere acercarse a Dios? ¿Queremos acercarnos a Dios? Entonces eso demanda no solamente dejar el pecado, no solamente la promesa que voy a encontrar misericordia en su presencia, sino que también es una decisión firme de mi voluntad. No es sí y no, sino es quiero acercarme a Dios. Punto. Quiero acercarme a Dios. Quiero buscar a Dios. Dice en plena certidumbre de fe, y eso refuerza todavía lo que estamos diciendo, en plena seguridad y convicción de fe, sabiendo qué cosa, que nos acercamos a Dios, que aunque no le vemos, dice la Biblia en Hebreos 11:16, Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Entonces, en esa fe, en esa confianza, que yo sé que si empiezo a buscar a Dios, Dios va a responder. No necesariamente de la manera como yo quiero, no necesariamente en el tiempo en que yo espero, pero dice la Biblia claramente que Dios es galardonador, es premiador de los que le buscan. Así que si vamos a buscarle, hagámoslo de todo corazón, hagámoslo con convicción. También dice en tercer lugar, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es una idea que viene del Antiguo Testamento, ¿no? El rito de la purificación, por medio del cual los judíos se lavaban, los sacerdotes se lavaban, los levitas se lavaban para poder entrar a oficiar los ritos del culto. La idea es purificación. La idea es una limpieza que es propia de aquel que quiere acercarse al Señor, que es un poquito lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Me voy a acercar a Dios, eso significa que me voy a consagrar a Dios, voy a dejar de lado lo que sé que no le agrada, lo que sé que no le gusta, me voy a acercar a Él. Ejemplos, Éxodo 3, por ejemplo. Moisés ve la llama ardiendo, ¿verdad? ¿Se acuerda ese episodio? Y se sorprende porque la llama no se consume. Y se acerca a mirar y Dios en la zarza le dice, yo soy Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es, ¿no? Tierra santa es. Purifícate, ¿no? Límpiate, porque donde vas a entrar es la presencia de Dios. Josué 5, verso 13. Estando Josué, dice, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, era el ángel de Jehová, ¿verdad? Y él le dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, es decir, el ángel de Jehová, le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Lo mismo, límpiate, porque el calzado pues viene sucio del lugar donde había estado. Límpiate porque te estás acercando a Dios. Ya habíamos leído esto, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. También vemos en el Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces, uno más, Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos en cuenta, ¿no? Entonces, tengo que tomar ciertas decisiones, yo, de manera personal, de cortar, de romper con hábitos, con costumbres, con pecados que me van a impedir que yo me pueda acercar correctamente al Señor. El escritor del libro de los Hebreos entonces exhorta a los creyentes a mantenerse firmes, ¿no? Ya hemos entendido lo que Dios ha hecho, ahora acércate al Señor,
limpia tus manos, limpia tu corazón, limpio mi vida y mantengámonos, dice, firmes y sin fluctuar en la esperanza que tenemos. ¿Cuál es esa esperanza? Que si me acerco a Dios, Él me va a responder. Que si yo le pido a Dios, si yo clamo a Dios, Dios va a responder. Que yo puedo acercarme a Dios a pesar de que me haya apartado, me haya alejado, haya cometido errores, haya tomado malas decisiones. ¿Y qué voy a encontrar en su presencia? ¿Ira? No. ¿Juicio? Tampoco. Gracia, ¿no? Misericordia. Eso es lo que voy a encontrar en la presencia de Dios gracias a la obra de Jesús, ¿no? Y el escritor de Hebreos termina diciendo en el verso 22, fiel es el que prometió, ¿no? Él lo prometió, Él lo va a hacer, hermanos. Él no miente, como dice la palabra, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te ha otorgado gracia y salvación por su infinita misericordia, entonces puedes confiar de que siempre te la va a otorgar, ¿no? Si nos amó cuando éramos pecadores, nos seguirá amando ahora que somos sus hijos. Si nos ha dado su gracia cuando éramos enemigos de Él, nos seguirá dando su gracia ahora que hemos sido salvados por su nombre. Así que puedo acercarme, hermano. Usted puede acercarse en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Y puedo recibir misericordia, dirección, guía, bendición, provisión, protección en la presencia del Señor. Y se va formando una disciplina de adoración personal, ¿no? Mi comunión personal con Dios. Voy buscando a Dios todos los días, voy orando al Señor cada día, voy presentándole mis necesidades, voy confesándole mis pecados, voy meditando en su palabra, voy haciendo los cambios necesarios en mi vida. Eso es adoración personal. Eso son disciplinas espirituales personales. Yo, nadie más, en mi intimidad, buscando al Señor, clamando a Dios, leyendo su palabra, memorizando, batallando con mis propios pecados, buscando al Señor. Ese es mi propio caminar y está bien. Eso es parte importante de la adoración. La adoración personal. Pero ahora vamos a ver lo siguiente, que también es importante. La adoración comunitaria. Cuando juntos como pueblo de Dios también adoramos al Señor. Y es parte importante también. Mira lo que dice versos 24 y 25. Aquí cambia la tónica. Porque el verso está diciendo, acerquémonos cada uno, ¿no? Con un corazón limpio, con un corazón sincero. Y ahora empieza a hablar en plural. Dice, y considerémonos los unos a los otros, ¿no? Ahí el sentido cambió. De individualidad a colectividad. Considerémonos, dice, unos a otros. Y no puedo considerar si estoy solo. Necesito a alguien a quien considerar. Necesito a alguien a quien estimular, a quien exhortar. Necesito una comunidad. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, a la luz de lo que Dios ya hizo, ¿no? Y repito y recalco esto, lo que Él ya hizo por nosotros, entonces nosotros ahora tenemos que vivir agradecidos, adorándole a Él de manera personal, en nuestra propia comunión individual, buscando al Señor. Sin embargo, esto no es lo único. No solamente se demanda de los creyentes que vivamos una espiritualidad individual, sino que aquí vemos también que la adoración tiene un componente comunitario. Dios espera que le adoremos de corazón, de manera personal, pero también espera que lo hagamos de manera conjunta. ¿Cómo? Dice, considerémonos, ¿no? Incitémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta palabra que el escritor de Hebreos usa aquí, solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí y en Hechos, cuando se dice que Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo tan grande que se separaron. ¿Se acuerdan? Al inicio del segundo viaje misionero. Tuvieron un desacuerdo tan grande, dice, que se terminaron separando. Ya. Esa es la misma palabra que se usa aquí. Y solamente en esos 2 lugares se usa en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esta palabra? Exacerbación de las emociones. Quiere decir que el pleito que hubo entre Pablo y Bernabé fue fuerte. Fue fuerte. Y por eso se separaron. Aquí se usa la misma palabra, pero en un contexto positivo. La idea es exacerbar, estimular nuestras emociones, animarnos y desafiarnos los unos a los otros al servicio y a la búsqueda del Señor y a todo lo que es propio de los hermanos en la fe. Es decir, veo a mis hermanos, hermano, vamos a la iglesia, vamos a servir al Señor. Hoy no sé, tengo flojera. Hermano, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Tú eres un creyente o no? Vamos a la iglesia, yo te animo, ¿no? Entonces, esa es la idea, animarnos, desafiarnos, motivarnos. Por eso dice, incitémonos los unos a los otros para estimularnos. Necesitamos muchas veces estímulo.
No todas las personas tienen ese motor interno, ¿no? Que dice, o han llegado a ese punto de madurez que dice, no, yo así me sienta mal, me sienta bien, enfermo, sano, yo estoy ahí. No todas las personas llegan a este punto todavía. Hay personas que tienes que darles el empujón, porque si no es como que, ay, mira, salió el sol, no, mucho calor, me va a dar cáncer. O llueve, ay, no, hace frío, me voy a resfriar. O sea, como dice Proverbios, dice el perezoso, hay un león en la calle, ¿no? Ya no quiere salir. ¿Han visto ese proverbio? No me acuerdo qué número es, pero hay un proverbio así. Búsquelo. Dice el perezoso, hay león en la calle, ¿no? Por eso no sale. El punto es que a veces las personas necesitamos estímulo. ¿Amén? A veces necesitamos ser desafiados, necesitamos ser motivados para el servicio al Señor, lo que es propio de un hijo de Dios. Entonces, ¿quién mejor que nuestro propio hermano en la fe? ¿Qué mejor que aquel que congrega al lado nuestro, que es nuestro amigo, compañero, hermano en la fe, para motivarnos, incitarnos, desafiarnos, estimularnos de una u otra manera para que podamos hacer lo que es correcto? ¿Cuál es la meta? ¿No? Que sirvamos al Señor. ¿Cuál es la meta? Que nos mantengamos firmes. ¿Cuál es la meta? Que nos mantengamos caminando como Dios quiere. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Interesante que aún en esa época, o tan temprano en esa época, ya habían hermanos que tenían por costumbre no congregar. ¿No? Estamos hablando de casi 2000 años antes. Ya en ese tiempo habían hermanos que habían hecho una costumbre no congregar, ¿no? Ahora, vamos a ver un poquito más esto. Dice la Escritura, no dejando de congregar. Y esta palabra dejando, que ha sido traducida por dejando, es una palabra bien fuerte porque ¿sabes qué significa esa palabra? Abandono. Significa abandonar, significa descuidar, significa dejar. Es la misma palabra que utiliza, por ejemplo, Pablo en 2 Timoteo 4:10 cuando dice, porque Demas me ha desamparado. Es la misma palabra que utiliza Pablo también en 2 Timoteo 4:16 cuando dice que en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, dice. Me desampararon, me dejaron. Es la misma palabra que Jesús usa orando en la cruz en Marcos 15:34 cuando dice Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la misma, parece una palabra bien fuerte en la cosa del escritor de Hebreos. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que el dejar de congregar no solamente es no venir, no, es un abandono consciente de algo que no deberíamos dejar ni descuidar. Una responsabilidad que no deberíamos abandonar. Ausentarme de los servicios de la iglesia equivale a abandonar a mis hermanos, abandonar la comunión, abandonar la responsabilidad que tengo para animarlos y estimularlos a las buenas obras, abandonar la responsabilidad que tengo de orar por ellos, exhortarles, animarles o servirles. Y eso va en contra completamente al espíritu que muchas veces los cristianos tienen hoy. Yo vengo a la iglesia, me siento y expecto nada más, miro y me voy, ¿no? Pero eso no es lo que era la vida cristiana en la iglesia del primer siglo. La vida cristiana del primer siglo o el servicio cristiano del primer siglo daba la idea de un servicio mucho más activo. Pablo dice en 1 Corintios 14, cuando se reúnen, cada uno tiene salmo, cada uno tiene profecía, cada uno tiene lengua, cada uno tiene exhortación. Es decir, había una participación más activa de los creyentes en el servicio. Aún hoy se puede hacer también, si yo puedo venir y limpiar, decorar, pararme ahí adelante, recibir a los invitados, repartir folletos, saludar a los hermanos, limpiar al final. O sea, puedo igual tener una parte de actividad. Y al dejar de congregar, entonces estoy abandonando, ¿no? Estoy dejando no solamente la responsabilidad o el privilegio de servir a mis hermanos, sino también mi presencia, mi comunión, mis dones, mi responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Pablo también dice aquí que algunos en ese tiempo abandonaban esto, pero sí se lo habían hecho por costumbre, ¿no? Una cosa es no congregar en una oportunidad por una circunstancia X, una emergencia que puede suceder. Otra cosa es lo que Pablo dice. Pablo dice, algunos tenían esto por costumbre. Esa es otra cosa, ¿no? Es decir, una persona que habitualmente se ha hecho de costumbre ya no congregar, ¿no? Más bien, en vez de ser una eventualidad que no congregue por una emergencia, más bien se hace una eventualidad que congregue.
Es como que, uy, seguro hoy día llueve, ¿no? Porque ha venido el hermano, ¿no? No es normal que venga, ¿no? No suele venir. Es como, uy, ¿qué pasó? Es Navidad, ¿no? Qué raro que se apareció el hermano. Es algo así, ¿no? O sea, ya se volvió al revés. Entonces, esto es interesante porque, bueno, lamentablemente interesante porque es un mal ejemplo, ¿no? Para los demás creyentes, para los jóvenes, por ejemplo, para los niños, para los nuevos creyentes es un mal ejemplo, ¿no? Una persona que habitúa a no congregar. La palabra costumbre es interesante porque es o significa una práctica habitual, una cosa hecha por el uso, un hábito prevaleciente o la tradición establecida. Hay costumbres buenas y malas, por si acaso. Jesús tenía costumbres y Jesús honró las buenas costumbres. Por ejemplo, de joven viajó a Jerusalén, según Lucas 2:42, según la costumbre de la fiesta, ¿no? Su familia viajaba a Jerusalén, hacía una peregrinación según era costumbre. Y Jesús lo hizo. Y no pecó, era una costumbre buena. En la edad adulta, dice Lucas 22:39, salió como de costumbre al Monte de los Olivos a orar. Él tenía por costumbre orar ahí. Y está bien, es una buena costumbre. Lucas 4:16 nos dice que Jesús acudía a la sinagoga los sábados como era su costumbre. ¿Saben? Entonces hay costumbres buenas. Hay costumbres que son buenas. Yo digo, ok, pastor, mira, yo leo la Biblia todos los días a las 6 de la tarde. Una buena costumbre. O yo suelo después del servicio ir a visitar a un familiar para compartir el evangelio. Buena costumbre. O sea, hay costumbres que son buenas y que deben hacerse siempre y que deben mantenerse. El problema viene cuando hemos adquirido en el mundo probablemente malas costumbres que las mantenemos todavía cuando hemos llegado a Cristo. Ese es el problema, ¿no? Me levanto y lo primero que hago es correr porque es mi costumbre, ¿no? Y digo, no, un ratito nomás, ¿no? 1 hora, 2 horas, uy, ya me tengo que ir a trabajar, me tengo que ir a estudiar, ya no oré, por ejemplo. Ya no oré, ya no leí la palabra, ya me olvidé. Mala costumbre, por ejemplo, ¿no? O llego a casa y digo, estoy un poco cansado, pero todavía hay algo de fuerzas. Voy a ver la tele, ¿no? Pongo Netflix, Disney o lo que fuera y me zampo pues 2, 3 horas, ¿no? Me pongo 1 de la mañana, uy, yo tengo que ir a trabajar. ¿Y a qué voy a orar esa hora ya? Estoy con el cerebro ya a 2% de batería. Mala costumbre, ¿no? Mala costumbre porque reemplaza algo que podría ser mejor. No estoy diciendo que no vea una película de cuando en cuando. Lo que estoy diciendo es cuando eso se hace costumbre. Todos los días lo hago. ¿Usted me entiende, hermano? Costumbre, ¿no? Costumbre. El cristianismo viene a cambiar muchas de las costumbres que tenemos. Y la Biblia misma lo dice. Mira lo que dice la palabra en Hechos 21, por ejemplo. Fue un problema para los judíos porque dice, se les ha informado en cuanto a ti que enseñes a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen, ¿qué? Las costumbres. Es decir, los judíos tenían costumbres que eran malas y el cristianismo llega y rompe esas costumbres. Entonces ellos se molestan y empiezan a perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristianismo cambia costumbres. Hay costumbres que quedan, que son buenas, pero hay muchas otras que cambian. Amén. ¿Por qué empieza la persecución a la iglesia en los tiempos de Nerón? Porque era costumbre alabar y adorar al César como a Dios. Pero cuando los creyentes se bautizaban, como dice 1 Pedro 3:21, daban testimonio de una buena conciencia delante de Dios, de Jesús, el nuevo emperador, el nuevo amo, el que ha subido a los cielos y está por encima del César, ¿no? Entonces, ese cambio de lealtad que ahora tienen los cristianos ofendía a los romanos, porque era contra sus costumbres. Incluso empiezan a hablar mal de los cristianos, ¿no? Dicen que se reúnen a orgías. No eran orgías, eran las fiestas ágape, las fiestas de amor, donde los creyentes partían la cena, comían juntos, pero ellos que tergiversan y dicen, no, estos hacen orgías ahí, ¿no? Porque sus costumbres no eran como las de ellos. ¿Usted me entiende? Entonces el cristianismo cambia las costumbres. Las malas costumbres por mejores. El escritor hebreo está diciendo aquí
hay hermanos que, aún estando en Cristo, tienen malas costumbres. Y esas costumbres tienen que cambiar. ¿Y quién nos puede ayudar a cambiar? Los mismos hermanos. Porque nos dice, exhortándonos los unos a los otros, ¿verdad? Exhortándonos los unos a los otros. Desde el púlpito, desde la clase escuela dominical, los hermanos en la comunión, nos exhortamos los unos a los otros. Oye, hermano, ya no te veo los domingos, ¿no? No está bien, ¿no? Eso no es de un creyente. Exhortándonos los unos a los otros. Y tanto más, dice el escritor de Hebreos, y como eso termina, mientras veáis que aquel día se acerca, ¿no? Entonces, despertemos en la realidad de que la venida del Señor se acerca más. Cristo viene y obviamente los hermanos tenemos que estar preparados. Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Una de las características de la segunda venida del Señor es que no solamente que es inminente, sino que es sorpresiva. Nadie sabe cuándo va a venir. Podría venir en cualquier momento. Y por eso Jesús dice, prepárense, ¿no? Estén preparados. Porque si el dueño de casa supiera cuándo el ladrón va a venir, se prepararía, pues. Pero justamente no sabe. Entonces tiene que prever, no tiene que prever. Estos hermanos judíos en esa época habían perdido su comunión con el Señor, tambaleaban en su fe, se estaban alejando los unos de los otros y se sentían tentados a darle la espalda a Cristo y volver a un sistema que ya no funcionaba. Así que el escritor de los Hebreos le dice, no, mira a Cristo, no te olvides, Cristo es más valioso. Y de eso se trata todo el libro de Hebreos. Cristo es más valioso que Moisés, Cristo es superior a Josué, Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a todo, ¿no? Entonces, cuando dejo de mirar a Cristo, es donde empiezo a desmayar, donde empiezo a sentirme tentado con las cosas de este mundo. Pero mientras mire a Cristo, hermanos, nunca voy a perder el gozo. Siempre voy a tener paz, porque estoy mirando al maravilloso y bendito Hijo de Dios que me salvó, que me amó y que me sostiene cada día. Entonces, puedo servir apasionadamente, puedo servir con gozo, puedo tener comunión con mis hermanos, puedo olvidar por un momento los problemas, y no porque los ponga bajo la alfombra, sino porque sé que si Dios solucionó mi problema, que era imposible de solucionar, que era el pecado, ¿cómo no me va a ayudar con los problemas de la vida diaria, hermanos? Amén. Si el problema que era imposible de solucionar para mí y para nadie, que era la salvación de mi alma, Dios lo solucionó, ¿cómo no va a poder solucionar los problemas de la vida diaria? Por más difíciles que sean. Ojo, no estamos trivializando los problemas. No, hay problemas grandes, pero aún así no son nada, hermanos, para el Señor. Amén. Dios es poderoso. Dios nos puede ayudar. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a adorarte de todo corazón en nuestra intimidad personal, pero también, Señor, como hermanos en Cristo, animándonos y motivándonos mutuamente, buscándote a ti, Señor, confiando en ti y avanzando tu reino. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Ayúdanos a nosotros a tener esa misma convicción y a no hacernos de malas costumbres, Señor. A veces miramos tanto el mundo que ya se nos pega, Señor, su forma de hablar, su forma de pensar y sus costumbres. Pero, Señor, tú nos muestras en tu palabra que el cristianismo rompe con las costumbres, establece nuevas costumbres, costumbres piadosas, costumbres que a ti te agradan, que son buenas y que tienen que replicarse. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento para poder identificar aquellas cosas que debo dejar, aquellas cosas que debo romper y aquellas prácticas que debo abandonar para poder adorarte como tú quieres ser adorado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.